Entonces, de alguna manera, el partido bolchevique representa el modelo para el proletariado de lucha contra el revisionismo, por lo que se trata es de analizar el desarrollo del revisionismo dentro del propio partido bolchevique y, por tanto, dentro de un partido leninista. La situación fue la siguiente después de la revolución de 1917. Antes de la revolución, el partido bolchevique era una organización coherente, una organización consolidada en torno a Lenin y a los principios del leninismo. Como consecuencia de la revolución, todas las demás organizaciones, se podría decir no solamente de los obreros, sino también de los campesinos, fueron perdiendo fuerza, fueron perdiendo influencia entre los obreros y los campesinos y se fueron integrando dentro del partido bolchevique. De manera que aquella unidad que existía dentro del partido bolchevique empieza a resquebrajarse. Y a lo largo de todos los congresos, aún en vida de Lenin, es curioso que en todos esos congresos se aprobaran resoluciones para defender la unidad del partido bolchevique. ¿Esto qué significa? Esto significa que, en contra de la visión que la burguesía ha transmitido acerca de la política y de la lucha del partido bolchevique, el partido bolchevique no era un partido unido ni siquiera en vida de Lenin. Y posteriormente, como consecuencia de la muerte de Lenin, todas esas contradicciones internas que ya se habían manifestado con anterioridad estallan y revientan como siempre revientan este tipo de situaciones por todos los costados. Hay una primera línea, una primera posición, que es la posición izquierdista, que normalmente se identifica con Trotsky, con la figura de Trotsky y con otras personas próximas a Lenin, como por ejemplo Zinoviev, Kamenev, etcétera, que adoptan posiciones contrarias a la línea de la dirección del partido bolchevique a partir de la muerte de Lenin, es decir, en torno a 1924. Estas posiciones se polarizan por su oposición a lo que se denominó en la Unión Soviética la nueva política económica. Como sabéis, en la Unión Soviética hubo, se puede decir, como tres etapas en la construcción del socialismo, tres etapas clásicas. Hubo una primera etapa que se llamó el comunismo de guerra, que consistió fundamentalmente en la expropiación primero del campo y en la expropiación de las grandes empresas y en la expropiación del capital financiero ruso y generalmente soviético. Como consecuencia del agotamiento de esta primera etapa, en la que se puede decir que el socialismo cumplió una tarea predatoria, es decir, una tarea que consistió simplemente en expropiar a la burguesía y a la aristocracia feudal, esta etapa se agotó aproximadamente en torno a 1921 y se inició una etapa de marcha hacia atrás, que se llamó nueva política económica, que consistió en ceder, digamos, determinadas posiciones a la burguesía para poder, digamos, un paso hacia atrás para poder luego dar dos saltos hacia adelante. Esa etapa se llamó nueva política económica. En torno a estas dos etapas de la construcción del socialismo se polarizaron dentro del partido bolchevique otras tantas fuerzas, es decir, personas o militantes bolcheviques que concebían que el modelo de construcción del socialismo era el comunismo de guerra, que es todas esas fracciones izquierdistas que aparecieron a partir de 1924, y hubo también como réplica una corriente derechista, una corriente revisionista, cuyo máximo representante fue Bukharin, que entendió que el modelo de construcción del socialismo era la nueva política económica. La primera fracción en reventar en el propio interior del partido bolchevique fue la fracción izquierdista, dentro del cual el grupo más importante eran los trotskistas. Esta fracción fue, combatida a lo largo de 3 años y finalmente expulsada y depurada del partido bolchevique en 1927, y como consecuencia de esa depuración interna de cuadros, los huecos, fueron rellenados por todo lo que eran los grupos oportunistas de derechas polarizados en el terreno político en torno a Bukharin. Entonces, Bukharin representó en la Unión Soviética lo que es una primera etapa de crecimiento y de desarrollo del revisionismo. Las tesis de Bukharin son que el modelo de construcción del socialismo era la nueva política económica, es decir, que la nueva política económica no era una tarea temporal en la construcción del socialismo, sino que era una tarea estratégica. Pero no solamente Bukharin es la parte más conocida y la parte más estudiada de esta época,
que ellos mismos denominaron a sí mismos como revolución cultural. Además de Bukharin, esto tuvo una serie de desviaciones en el terreno filosófico, que fue el desarrollo de lo que se llamaron las corrientes idealistas deborinistas, que acusaron a otros grupos y a otras fracciones de defensa del mecanicismo y de defensa de un materialismo vulgar. Es decir, que existía Bukharin en el terreno político, que existió Deborin en el terreno filosófico y que hubo también toda una serie de corrientes en el terreno científico, en el terreno artístico, etc. Es decir, que se trató de una corriente muy importante, no solamente dentro del partido bolchevique, sino también dentro de la propia sociedad soviética. Por ejemplo, en el terreno científico, la situación que había aproximadamente en aquella época, es decir, a finales de los años 20, es aquello que es conocido en el terreno militar. En el terreno militar, en la época de la guerra civil en la Unión Soviética, ya se planteó ese mismo problema. El problema era el siguiente: debemos hacer frente a los ejércitos contrarrevolucionarios, a los ejércitos imperialistas y al zarismo en base solamente a la guerra de guerrillas, solamente a los obreros en armas, a los campesinos en armas. Ese era uno de los planteamientos de hacer frente a la guerra civil, a los ejércitos blancos en la guerra civil. El otro planteamiento era el contrario: debemos hacer frente a los ejércitos contrarrevolucionarios solo en base a aquellos cuadros del ejército zarista que permanecen a nuestro lado. Entonces, en el terreno militar se polarizaron esas mismas posiciones, lo que se llamó los guerrilleristas, los partidarios de la guerra de guerrillas, que eran posiciones izquierdistas, y aquellos otros que eran partidarios, digamos, de hacer frente a un ejército contrarrevolucionario mediante los propios cuadros extraídos del ejército zarista que permanecían fieles a la revolución, el más conocido de los cuales fue Tukhachevsky. Bueno, en el terreno del arte y en el terreno de la ciencia se planteó la misma situación. En la Unión Soviética permanecieron cuadros procedentes del zarismo y de organizaciones incluso burguesas que de alguna manera estaban colaborando en la construcción del socialismo. Entonces, en las universidades, en los centros de investigación, en los museos, se planteó ese mismo debate. ¿Debemos dejar las universidades en manos de los profesores antiguos, de los profesores procedentes del zarismo, o debemos promover a nuevos cuadros que son los que tienen que impartir las lecciones? ¿Debemos promover nuevos manuales escritos que no tengan que ver con la ideología burguesa, etcétera, etcétera? Y la situación que existía a finales de los años 20 era que todas las universidades, los institutos de investigación y las academias estaban pobladas por aquellos científicos procedentes del antiguo régimen. Y esa revolución cultural lo que pretendió fue sustituir, eliminar a todos esos cuadros procedentes del antiguo régimen y sustituirlos por nuevos cuadros, por cuadros surgidos de las filas del proletariado, por nuevas promociones académicas, etcétera, etcétera. De manera que la situación que había en torno a 1929 es que ningún militante bolchevique, ningún militante del partido bolchevique, ni de partidos de izquierdas controlaban ninguna de las academias y ninguna de los centros educativos dentro de la Unión Soviética, en líneas generales. Entonces, todas estas fuerzas de derechas, o sea, esta revolución cultural, denominaron revolución cultural a eso, a que ellos acapararan los cargos académicos, científicos, militares, políticos, etcétera. Lógicamente, estas posiciones polarizadas en torno a Bukharin como elemento más representativo del ala derecha del partido bolchevique también fueron derrotadas en torno a 1929, 1930, 1931. Bukharin tuvo que dejar la dirección del buró político, Deborin fue criticado, y todas esas personas que habían entrado en las universidades, en las academias, en los institutos de investigación, en parte fueron depuradas y se restituyeron a sus posiciones a los antiguos profesores, los antiguos militares y a los antiguos científicos que habían sido injustamente depurados. Sin embargo, como consecuencia de la previa lucha que hubo contra el trotskismo, contra el izquierdismo, que fue una lucha dura, que fue una lucha desarrollada durante 3 años, la lucha contra el revisionismo en la Unión Soviética no tuvo ese mismo carácter, de manera que muchos cargos se mantuvieron en sus posiciones. Eso se manifestó fundamentalmente en el debate que hubo en torno al Manual de Economía Política. Aproximadamente en 1926 hubo un congreso del Comité Central del Partido Bolchevique que creó una comisión de economistas militantes del Partido Bolchevique para redactar un manual de economía política.
El manual de economía política que había estado en vigor y que habían utilizado los bolcheviques en su formación militante desde los tiempos